hermanos, hermanas, pastores, amigos y todos quienes nos acompañan a través de este medio, sean muy bienvenidos a nuestro programa. Que la bendición de nuestro buen Dios sea sobre cada uno de ustedes, sus hogares y sus familias. Esta semana comenzó a ponerse en marcha el plan de desconfinamiento, el cual ha sido detallado en 5 fases y que busca ir retornando gradualmente a las actividades normales en la vida de cada ciudadano. Cada paso tiene definido su alcance y estrategia, como también la aplicación de evaluaciones que permitan determinar si es posible continuar o si se debe volver a la situación anterior. No es una sorpresa pensar que en general se espera con ansias poder regresar a aquellas actividades que nos resultaban tan cotidianas y que nunca hubiésemos pensado que se podrían interrumpir. Tener libertad para visitar nuestras familias, disfrutar un parque con nuestros hijos, desarrollar nuestras labores diarias, transitar libremente por la calle y tantas otras cosas que solíamos hacer con toda naturalidad. Como cristianos, esperamos volver a juntarnos en nuestros templos, compartir nuestros cultos, volver a conversar frente a frente y no a través de un monitor, darnos la mano, un abrazo, una sonrisa y todas aquellas cosas que nos parecían tan cotidianas. Durante todo este proceso que nos ha tocado vivir, con diversas dificultades en diferentes áreas, tanto económicas, sociales y por supuesto de salud, en la que también nos hemos visto afectados, hemos podido experimentar en nuestra vida lo que nos dice el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Qué glorioso es saber que en nuestra dificultad, nuestro Dios cuida de nosotros, es nuestra provisión, es amparo y fortaleza. Vivimos confiados, sabiendo que sus promesas se hacen realidad en nuestras vidas. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Que nuestro amado Dios les bendiga.
Buenas tardes, hermano. Gracias a Dios porque tengo la oportunidad hoy en día de poder dirigirme a ustedes para saludarles primeramente y, por cierto, agradecerles sus oraciones y la preocupación que tienen por mi salud. Puedo decirles de que estoy mejorando poco a poco, cada día mejor, aunque vienen momentos un poco difíciles, porque el mareo me toma fuerte y ahí está el problema, de no caerme de nuevo. Pero confío en el Señor que a su tiempo Él dará la respuesta total a mi sanidad. Y les aliento, hermanos, también, porque las dificultades no solo son de salud en estos días, hay ciertas situaciones que nos agobian como personas y que en alguna medida afectan la paz, la tranquilidad. Pero yo quiero enviarle esta palabra de aliento. No desesperen, no desconfíen, porque la palabra de Dios es verdadera. Cuando Él dice que Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos provee. Así que apliquemos nuestra fe y esperemos y confiemos en el Señor, que Él nos sacará con bien de todo lo que está afligiendo no solo a nuestro país, sino que también está afligiendo al mundo entero. Y ante esta señal que tenemos que tener que preocuparnos, con mayor razón acercarnos al Señor, tomarnos de Él y pasar este momento, y ya luego vendrán tiempos mejores para los hijos de Dios. Lo único sí que, como ustedes tal vez están enterados, quizás no todos, lamentando en este día la sensible partida de nuestro pastor Luis Rojas de la iglesia de San Bernardo. En el día de ayer él partió a la presencia del Señor, y hoy, hace algunos momentos atrás, ya se realizó su funeral, y ahora nos resta orar por la familia y, por cierto, por la iglesia también, para que el Señor consuele y fortalezca sus vidas, sus corazones. Porque si bien es cierto, sabemos que todos un día tenemos que partir de este mundo. Esto está escrito, es bíblico. Pero aunque lo sabemos, realmente no estamos preparados para enfrentar ese momento. Por eso precisamos la ayuda de Dios. Oremos por la familia, especialmente por su esposa, sus hijos y por los hermanos que, conociendo como ustedes conocieron y conocí al pastor Rojas, era un hombre que infundía aliento. Siendo un anciano, ya octogenario, con los casi 90 años, él nos daba ejemplos de vitalidad, nos daba ejemplos de energía, nos daba ejemplos de entusiasmo. Ustedes lo recuerdan cuando nos visitaba y tenía la palabra, nos gozábamos con sus experiencias y con sus consejos. Así es que por eso hay tristeza, hay pena en nuestro corazón, pero por otro lado hay tranquilidad, porque él estaba sufriendo mucho a causa de la enfermedad. El Señor tuvo misericordia y lo llamó a su presencia, y no hay duda alguna que ahora está descansando en los brazos del Señor. El Señor también a nosotros nos haga en alguna medida imitar a varones como Él, que nos dejaron ejemplos de vida cristiana. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Amén. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestro hermano Ismael Astorga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto de saludarles, saludar a nuestro pastor Luis, a nuestra pastora Jovita, y esperando en el Señor que se encuentren bien, que el Señor les siga fortaleciendo, siga dándoles la gracia, la paciencia y la tranquilidad en estos tiempos donde nos hemos tenido que guardar por mucho tiempo, ya por muchos meses, sin poder vernos y sin poder estar juntos como tenemos costumbre. También un saludo a cada uno de los cuerpos de la iglesia, a nuestras hermanas Dorcas,
agradecer sus oraciones, saludar a la avanzada juvenil, a los coros de la iglesia y también a los varones y especialmente también a los niños de nuestra iglesia. Bien, nos convoca la palabra del Señor en este momento. Le voy a invitar a que busquen su Biblia ahí en su hogar, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, vamos a leer los primeros 3 versículos de este pasaje. Vamos a estar hablando un poco más de este capítulo, pero lo vamos a ir desarrollando mediante la estructura del sermón. Vamos a leer solamente los primeros 3 versículos para tener un encabezamiento de la palabra. Y le damos lectura a la santa palabra de Dios, la cual dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Señor, gracias por este tiempo, por este momento que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra es el aliciente que necesitamos en estos días, Señor, es la frescura que necesitamos en tiempos, Señor, donde hay sequía en este mundo. Tu palabra es la luz en medio de las tinieblas, Señor, y tu palabra es la calma en medio de la tempestad. Y también tu palabra, Señor, es el alimento necesario que necesitamos para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. Yo te ruego, Señor, que tú uses, Señor amado, esta palabra. Señor, me des la sabiduría para poder entregarla, Señor amado, a tu pueblo que está esperando, Señor amado, semana tras semana. Señor, esperamos, Señor, el mensaje, el consejo de tu palabra, Señor. Y lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quizás para ustedes este es un pasaje bastante conocido, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios que escribe Pablo. Y el otro día conversando con unos hermanos, vino a mi memoria y a base de algunas preguntas que respondíamos en la conversación, nació la inquietud, y también el Señor trajo a mi memoria este mensaje, lo cual con su gracia y sabiduría lo vamos a transformar en esta hora en el sermón que tenemos para este domingo. Vamos a hablar acerca de la inmadurez, porque Pablo lo que está viendo acá es un problema que es la falta de inmadurez dentro de la iglesia. La madurez, según algunas definiciones, es sensatez. Si usted lo busca posiblemente en cualquier diccionario o en cualquier otro lugar, lo más que seguro que va a encontrar que las definiciones más acertadas para la madurez es sensatez, prudencia o también buen juicio. Y la madurez es la edad en la cual llega una persona, cuando llega a ese estado de plenitud en la vida. No necesariamente es un estado de vejez la madurez. La madurez puede llegar en un momento de la vida, no necesariamente cuando uno ya peina canas, por así decirlo, o bien cuando uno ya ha cumplido arriba de 60 años. No, la madurez tiene que ver con un proceso que uno va pasando en la vida. Y el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto debido a algunos problemas
que comenzaron a darse luego que el apóstol se va de en medio de ellos, ya que sabemos que el apóstol, lo que nos dice el libro de Hechos, que el apóstol estuvo bastantes meses con ellos ahí, hasta que la iglesia se forma, pero se comienzan, luego que él parte y la iglesia comienza a funcionar, suscitan algunos problemas, ¿no? Problemas que estaba trayendo justamente la falta de madurez, llamémosle la inmadurez cristiana, por decir algo para que más vayamos entendiendo, ¿ya? Entonces, al no tener madurez, eso inmediatamente se transforma en inmadurez, en personas inmaduras, personas que, como dice el escrito, como dice la palabra del Señor, que Él tiene que empezar a hablarles a ellos no como a personas mayores o personas maduras. Si bien es cierto, la falta de madurez, hermanos, es un problema en el desarrollo de las personas. Una persona que no madura no se puede desarrollar y no le permite llegar a ese estado, como dijimos al principio, de plenitud en su vida, ¿no? Para el estado donde cada uno de nosotros en cierto tiempo, en cierta edad de la vida o parte de la vida, llegamos a ese estado de madurez. Entonces veremos a la luz de esta palabra, vamos a ver 3 problemas que estaba causando la inmadurez en la iglesia de Corinto, que nos pueden servir a nosotros si es que pudiéramos estar pasando por alguno de estos problemas. Nunca estamos exentos de vivir ciertas situaciones que nos pueden ir alejando y separando un poco de lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, ¿ya? Y si hay algo que al Señor le interesa en gran manera, aparte de que nosotros busquemos la santidad, busquemos la perfección cristiana, busquemos la llenura del Espíritu Santo y vayamos desarrollando los dones y también se vaya desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu Santo en toda su plenitud, con todos los componentes que tiene el fruto. Si hay algo que al Señor le interesa, es que nosotros vayamos siendo maduros espiritualmente. Porque eso demuestra que entonces vamos en buen camino. La madurez demuestra que uno va creciendo, va alcanzando lo que el Señor se ha propuesto para nosotros. Entonces vamos a ver mínimo 3 problemas que estaba causando la inmadurez en los hermanos de la iglesia de Corinto. Y lo primero es que la inmadurez estaba causando división, según lo que nos relata el capítulo 3, si usted lo lee ahí en su hogar, del capítulo 3, del versículo 1 al 9, Pablo les muestra a ellos que su inmadurez está causando división en la iglesia, ¿ya? Entonces vamos a ver enseguida lo primero, qué es lo que estaba pasando, que su inmadurez los hacía pensar como niños, lo que dice el versículo 2 aquí propiamente tal. Dice, odia beber leche, cuando está terminando, si leemos el 1 y el 2, mejor, dice, de manera que yo no pude hablaros a ustedes como a espirituales. O sea, Pablo está llevando la conversación, está llevando el tono de su escrito un poquito más allá. Ya está diciendo, no les puedo yo a ustedes hablar como espirituales, ¿ya? Sino como a carnales, ¿ya? La carnalidad es un proceso que viene, aunque sea raro pensar que es así, pero la carnalidad viene luego de un proceso espiritual. Es un riesgo, hermano, porque muchas veces, dice Pablo, que muchas veces el espiritual empieza creyendo que él puede juzgar todas las cosas, se pasa a convertir en una persona carnal, porque empieza ya a juzgar no conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Pero eso lo vamos a ver seguramente más adelante. Entonces él dice que no puede escribir, sino que dice, como a niños en Cristo, dice, les di a beber leche
y no vianda, porque los niños beben leche, no beben un animal, no comen algo sólido, como decían antiguamente nuestros antepasados, especialmente nuestro obispo, que siempre se recuerda, y él decía que no se le podía dar porotos a los recién convertidos, ya hablando que eran niños. Y entonces no les pude dar vianda a ustedes porque aún no eran capaces ni son capaces aún. Entonces la inmadurez provoca que uno siga pensando como niño, porque los niños, cuando uno no piensa, porque todavía no llega al estado de madurez, obviamente, uno sigue siendo un niño. Y los niños piensan como niños. Un niño lo único que piensa es en jugar, es en divertirse. Y para muchos, a veces el evangelio se transforma en un juego, en un ir y venir. Y eso es por la falta de madurez. La inmadurez como causa división, ¿ya? En su inmadurez piensan que la iglesia es igual a la forma de vida de que tiene el mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Vamos un poco a analizar lo que es la historia, lo que marca la historia, cómo era la ciudad de Corinto, ¿no? La ciudad de Corinto, una ciudad cosmopolita, puerto, con una cultura griega tremenda y en medio de una filosofía. Entonces, ¿qué pasaba en aquel entonces en las ciudades? Que habían escuelas, estaba la escuela de Sócrates, estaba la escuela de Platón, estaba la escuela de los eupícuros, dice Pablo, estaba la escuela de los estoicos. Entonces, cada uno seguía la corriente de esas escuelas. El que era un seguidor de Platón, a él no le gustaba escuchar más que los discursos que daba Platón, y no le importaba el discurso que pudiera dar la escuela de Sócrates o la escuela de los estoicos o de otras corrientes filosóficas. Entonces se apasionaban con ciertos oradores. Entonces ellos pensaban que la iglesia era exactamente igual. Por eso es que ellos más adelante comienzan a decir, dice el versículo 4, porque diciendo el uno, se comenzaban a decir entre los hermanos, yo ciertamente soy de Pablo. No, a mí me gusta cómo predica el apóstol Pablo. Es como diciendo, ¿quién predica hoy en el culto? Predica el apóstol Pablo. Ah, bueno, voy a ir al culto porque predica el apóstol Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Entonces los que decían, bueno, como yo soy de Apolo, me gusta Apolo, no voy a ir a escuchar al apóstol Pablo porque a mí me gusta Apolos. Otros que decían, otro yo soy de Cefa, y otros decían yo soy de Cristo. O sea, habían 4 corrientes mínimo en la iglesia por los cuales ellos pensaban de que la misma forma que se hacía en el mundo se podía hacer en la iglesia. Y eso es inmadurez. Y eso estaba causando división en la iglesia. Ayúdanos el Señor a nosotros que en estos tiempos no nos acontezca aquello. ¿Quién predica hoy que quiero ir al templo? Porque predica el hermano, porque predica el pastor, o porque viene el obispo, o viene un misionero, o viene, no sé, un evangelista. Pero que no digamos, bueno, no voy a ir hoy porque el predicador no es de mi agrado. Porque no vamos a la iglesia a escuchar al predicador. Nosotros vamos a la iglesia a escuchar lo que el predicador va a decir, inspirado por el Espíritu Santo de lo que está en la palabra del Señor. Y el Señor sabe que en esa noche, aún si fuera un predicador con muy pocas palabras o quizás no con un lenguaje tan acabado como también lo menciona el apóstol Pablo, porque no es la sabiduría de este mundo, sino que es la sabiduría que da el Señor para interpretar la palabra del Señor, a lo mejor con palabras muy básicas, con pensamientos muy básicos, quizás muchas veces que tenemos.
pero a lo mejor dentro de eso básico, con eso es suficiente para que el Señor a mí me alimente. Entonces su inmadurez estaba causando división en la iglesia. ¿Se da cuenta lo importante es ir madurando en el Señor? Es que nosotros vamos creciendo en el Señor. Lo segundo es, entonces, ya que estamos viendo esto, estoy mirando mi reloj porque el reloj siempre es apremiante. El segundo punto es que la inmadurez no permite la edificación. Ya vimos que la inmadurez no causaba división. Ahora, la inmadurez no permite la edificación. Una persona inmadura no puede edificar en lo que Dios le da. Y eso lo encontramos de los versículos 10 al 15. Entonces dice que su inmadurez no permite tener un fundamento sólido. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es para nosotros es, le vuelvo a repetir, ir en este proceso de ir creciendo y ir madurando en el Señor. Porque cuando yo maduro yo puedo edificar, pero cuando yo soy inmaduro no puedo, porque estoy más pendiente de quizás discutir con el hermano, quizás de no tener acuerdos con el hermano, o bien como no me gusta lo que dijo el pastor, o no me gusta lo que dijo el oficial, o no me gusta lo que dijo el predicador, no me gustó la forma de predicar, no me gusta esto, como tenían los hermanos, no podían crecer. Entonces dice el versículo 10 y 11, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol el que está escribiéndoles a ellos. Entonces le dice, miren, yo a ustedes ahora les voy a decir algo que es esto. No es conforme a lo que yo pienso, dice, es conforme a la gracia que Dios me fue dada. ¿Ya? Dice, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Nosotros, ¿dónde tenemos nuestro edificio? ¿Dónde estamos edificando? Dice la palabra del Señor que Jesucristo es la piedra angular. Él es la piedra, ¿ya?, del edificio. Él es el cimiento que sostiene el edificio. Y nosotros, dice Pablo, pusimos el fundamento. ¿Por qué dice Pablo que pusimos el fundamento? Porque las cartas, hermanos, son la explicación de la doctrina cristiana. ¿Ya? Si nosotros no hubiéramos, si en la Biblia no estuvieran las cartas y solamente saliera y estuvieran solamente los evangelios, la obra de Cristo, quizás nos sería difícil entender la doctrina, una doctrina tan fundamental como es la doctrina de la salvación, la doctrina de la llenura del Espíritu Santo, la doctrina de la segunda venida de Cristo, dentro de muchas doctrinas que hay. Si no estuvieran las cartas apostólicas, se nos sería difícil entenderlo. Las cartas apostólicas son el fundamento sobre los cuales se va edificando. Le vuelvo a repetir, el cimiento es Cristo, la roca, la piedra angular donde sostiene todas las cosas. Después dice Pablo, nosotros pusimos el fundamento. Y después que dice, y otro edifica encima. ¿Ya? Pero cada uno mire cómo edifica. ¿Ya? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo dice, nosotros pusimos el fundamento, otro edifica encima. Cuando dice otro edifica encima, quiere decir que usted, hermano, y yo personalmente tenemos que edificar. ¿Ya? Porque usted es un edificio, yo soy un edificio para el Señor, el pastor es un edificio, los oficiales, cada uno independientes, son edificios, sus esposas son edificios, sus hijos son un edificio, y todo aquel que es hijo de Dios, comprado y redimido por la sangre de Cristo, es un edificio. Y cada cual, dice Pablo, tiene que mirar cómo sobreedifica. ¿Sí? Y el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ya? Pero la inmadurez en los hermanos no les estaba permitiendo edificar, porque ellos estaban poniendo su fundamento ¿en quién?
en Pablo. Usted me dirá, bueno, pero es que Pablo dijo que él puso el fundamento. No, Pablo lo que está diciendo que él con los apóstoles son el fundamento, por lo que les estoy diciendo, que es la doctrina que se encuentra en las cartas. No solamente Pablo escribe cartas, ya la escribe también Santiago, escribe Pedro, escribe Juan, algunas cartas. La carta a los Hebreos, que es una carta anónima. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaban ellos edificando? En Pablo. Otros estaban edificando en Apolo. Otros estaban edificando en Cefas. Y obviamente los más espirituales estaban edificando en Cristo. Pero aún me atrevo a decir que aquellos que edificaban en Cristo no sabían ni lo que estaban haciendo, quizás. Porque si no, no hubieran estado metidos en esa discusión absurda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no podemos y basamos nuestra experiencia, por eso es de tanto cuidado, hermano, es de tanto cuidado no desaprovechar el tiempo del crecimiento. Yo espero que cada uno de ustedes en medio de esta crisis pandémica no esté afectando nuestra vida espiritual y que nos podamos cada uno de nosotros ir nutriendo de la palabra del Señor. Porque está comprobado que quienes han puesto su mirada en los hombres y han puesto su fe en los hombres, cuando los hombres han caído, hermanos, ministerios, porque han caído los pastores, han caído grandes evangelistas, han caído, y junto con ellos caen sus ministerios y caen sus iglesias. ¿Por qué? Porque están poniendo el fundamento, no es lo que dice Pablo. ¿Y por qué ponen su fundamento ahí? Porque hay inmadurez. Permítanos el Señor a nosotros como iglesia, que nuestro fundamento no esté en el pastor, no esté en lo que dicen los oficiales, no esté, obviamente, hermano, cuando yo digo esto, que no esté en nuestra vida, sino que obviamente tiene que estar en lo que se enseña en la palabra del Señor. Pero muchas veces se edifica el edificio sobre los dichos pastorales, sobre los dichos de los oficiales, sobre los dichos de los predicadores, sobre los dichos de los maestros. No importa si la Biblia dice lo contrario, lo que importa es que lo que dice el que está por delante. No, dice Pablo, tienen que edificar sobre el fundamento que es la palabra del Señor, la exhortación doctrinal de las cartas. Ahí es donde edificamos. Pero cuando hay inmadurez no se puede. Y Pablo en el versículo 12 da las pautas para solucionar el problema. ¿Cuál es la pauta para solucionar el problema? Aquí lo tiene. En el versículo 11, al final dice: nadie puede poner otro fundamento que esté puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, ahí ahora nos metemos ahí para empezar a solucionar el problema, para que mi inmadurez quede de lado y yo empiece a maduramente a pensar y a edificar. ¿Dónde debo edificar? Mi fundamento tiene que estar, dice, sobre este fundamento, si alguno sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Porque ahora es usted y soy yo el que tiene que ver cómo edifico. ¿Qué tipo de edificio voy a hacer? No estoy hablando, hermanos, de ese edificio en el cielo. No, olvídese de eso. Estoy hablando del edificio que yo estoy haciendo ahora en mi vida, aquí en la tierra. Dice, si acaso mi edificio es de oro, mi edificio es de plata, mi edificio es de bronce, mi edificio es de madera, o estoy haciendo un edificio solamente de paja, de heno. Eso tiene que ver con el tipo de cristiano que yo estoy siendo. ¿Por qué? Porque algo va a pasar. Porque la inmadurez, cuando yo edifico inmaduramente, trae pérdida. Lo dice este versículo 13.
la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿De qué fuego está hablando? ¿Del fuego de la tribulación, de la gran tribulación? No está hablando de eso. Esto se probará acá, hermano. Y eso se prueba mediante valga la redundancia, mediante las pruebas que muchas veces el Señor manda. ¿Cuántos en medio de esta pandemia cristianos han sucumbido? Porque no han edificado. Porque no son como aquel que dice cuando termina el Señor el sermón del monte en el capítulo 7, el versículo 24 en adelante, cuando dice que aquel hombre sabio que edifica sobre la roca y el necio edifica sobre la arena. ¿Cuánto hicieron su edificio como estaban haciendo estos hombres? Edificando sobre los dichos de otros y no sobre el fundamento que es el Señor. ¿Y cuántos edificios son edificios de paja, de madera? Que cuando viene la prueba, cuando viene un poco el Señor prende un poquito la fragua, eso inmediatamente se quema. El Señor aconseja que empecemos a edificar en algo sólido, oro, plata, bronce, porque llegará el momento de la prueba. Y todo lo que usted haya edificado, si usted lo edificó maduramente, va a permanecer firme. Pero si edificó malamente, inmaduramente, téngalo por seguro que se le va a venir abajo y va a tener que volver a edificar nuevamente. Y por último, tercero, la inmadurez no me deja ver lo que soy. Y eso lo encontramos del versículo 16 y al 17. Dice, ¿qué no me deja ver la inmadurez? No me permite ver el templo que hay en mí. O sea, ese edificio que hablábamos un poquito anterior, que estoy haciendo, ese edificio que era usted y ese edificio que soy yo, mire lo que dice. Cuando yo no pienso maduramente, sino que pienso como niño, como un inmaduro, no me doy cuenta qué tipo de edificio soy. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones como esta? De hermanos que no saben que son realmente templo de Dios. Pero muchas veces no se dan cuenta por una falta de madurez. Y el versículo 17 dice que la inmadurez no permite una obra completa del Espíritu Santo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor lo que quiere es que yo deje de un lado, de una vez por todas, mi inmadurez y comience a pensar como el Señor quiere que yo piense y usted piense. ¿Para qué? Para que podamos ver que somos templo del Espíritu Santo y esto que no se transforme solamente en una frase cliché, por así decirlo, ¿ya? Porque a veces solamente es un eslogan, muchas veces, que somos templo del Espíritu Santo, pero muchas veces los actos, muchas veces el edificio que tenemos dice todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que somos templos del Espíritu de Dios, somos templos del Espíritu Santo y esa obra es la que quiere el Señor en nosotros. Bien, hermanos, como hemos visto a través de este
sermones lo hemos visto, que la falta de madurez, lo cual es por lógica la inmadurez, trae consigo consecuencias en el crecimiento. Una persona que no crece físicamente es una persona anormal, ¿ya? Que no se desarrolla es una persona anormal, ¿ya? Y eso tarde o temprano se transforma en un problema. Bueno, lo mismo es en la vida espiritual. Si nosotros no crecemos y no maduramos, también es un problema que crea anormalidad. Aquí nos hemos encontrado con una iglesia incluso que se jactaba de tener todos los dones, pero era una iglesia inmadura. ¿Por qué? Porque la inmadurez nos llevó a pensar divididamente, ¿ya? Y esto estaba causando que la división no les permitiera edificar correctamente. Y como no podían edificar correctamente, no podían darse cuenta del tipo de edificio que eran, que esto es nada más ni nada menos que somos templos del Espíritu de Dios. Tenemos que mirar este ejemplo de la iglesia de Corinto para no cometer los mismos errores. Cuando nosotros miramos con madurez la obra del Señor, tenemos como recompensa comunión, edificación sólida y un templo digno del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te agradezco por este tiempo, por la responsabilidad de poder llevar tu palabra. Señor, esperando que esta sea el bálsamo que tu pueblo y yo necesitamos, que sea el agua refrescante para poder vivir una semana más y un tiempo más en medio de este desierto, y que sea la luz, Señor, que nos dirija en medio de un mundo lleno de oscuridad. Gracias por tu palabra, Señor.
Señor, rogamos en esta hora que tú bendigas a tu pueblo. Rogamos una vez más por nuestros pastores, para que tú les guardes en esta semana. Les guardes, Señor amado, en sabiduría, en gracia y en la protección, Señor amado, que ellos necesitan físicamente. Guarda la junta de oficiales, Señor, a sus familias. Guarda, Señor amado, a nuestros ancianos. Cuida de nuestros jóvenes. Fortalece los matrimonios de nuestra iglesia. Y fortalece, Señor amado, y guarda grandemente a los niños. Señor, y ahora rogamos tu bendición sobre tu pueblo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo tu pueblo. Amén. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.